tardes a todos los que están llegando. Camila, Olga, Silvana, Aldo, Sergio, Fátima, Patricia, Belki, todos los que se van añadiendo. Buenas tardes a todos, bendiciones. Walter, Ramón, Pastor Daniel, Silvia, Cristina Pérez, Alicia. Gracias al Señor por poder estar. Milagros, bienvenida. Estamos en la presencia del Señor y estamos en la casa de Dios. ¿Sabías que estamos en la casa de Dios? Jacqueline, Gladys, Adriana, bienvenidas. Julio, Gabriela, Clara, doña Clarisa de Durazno, bienvenida. Sabes que el concepto de iglesia que a veces no, por mucho tiempo hemos guardado, el edificio de las cuatro paredes ya ha quedado desarmado, ¿no? Para que entendamos que en este momento somos iglesia, a través de las redes, reunidos en su nombre. Ahí estamos, junto con Él, como una sola persona, y Él está en medio de nosotros. Vamos a adorarle. Te invito a que comiences a adorar al Señor. Vamos a adorar su nombre, prepararnos para recibir su palabra. Prepara tu corazón, tu mente, tus oídos espirituales, adorando al Señor con mucha gratitud. Gracias, Señor. Declara el reino de Dios. Declara el reino de Dios en tu casa, en tu vida, en tu casa. Mientras lo adoras. Porque estamos en la iglesia, como iglesia. Estamos reunidos en la iglesia como iglesia, en su presencia. No hay cosa más linda, más hermosa que esa, saber quién está, y si no son solamente personas a las que nos estamos reuniendo y haciendo algo porque hay que hacerlo, sino porque Él está. Él está, y como vengo diciendo, sumérgete en su presencia, ten esa experiencia. Bienvenida María Fojo, María Chaparro. Sumérgete en su presencia, sumérgete. Deja que te invada esa presencia. Deja que el Señor haga su obra. Continúa adorando al Señor. Continúa teniendo este tiempo especial, como si lo hicieras en la casa de Dios, pero aún más. Elsa, Nico, bienvenidos. Gracias, porque anhela más de Dios. Evelyn, Carlos, bienvenidos.
a la casa de Dios. Él es el Shaddai, el Dios de lo imposible. Y Él está aquí con nosotros. Adóralo. Sí, Señor. Gracias. Decláralo, decláralo. Claudia, Dauer, bienvenidos. Adoren, 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 adoren al Señor. Dejan que Él se mueva en sus vidas. Esta es su casa. Vuelvo a repetir, donde vos estás, aquí donde yo estoy, es casa de Dios, porque nosotros somos el templo. Adora al Dios de lo imposible. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Él es nuestro Abba Padre. Hemos aprendido de esto. Vívelo ahora. Él es nuestro papi. Él es nuestro papi. Así dirígete a Él. Así dirígete a Él ahora. Como papi. Nuestro papi. Nuestro Abba. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Eres nuestro Abba, nuestro Padre. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Adora, alaba, Padre. Nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo. Adora, alaba, Padre. Adóralo. Deja que su paternidad te envuelva. Ríndete a su paternidad. Ríndete a su paternidad. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Bendito Abba, Padre, porque podemos estar con libertad en tu presencia, Señor. Podemos entrar confiadamente a tu trono como lo hacemos en este momento. Señor, aún a través de las líneas, de las redes, de la distancia. Señor, y saber que estamos en tu presencia y podemos entrar confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia en este momento, gracia para el oportuno socorro en la situación en la que vivimos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Te adoramos, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Padre, esta palabra va a alcanzar a mucha gente, la que ya está conectada, la que se va a conectar, la que lo va a ver más tarde, la que lo va a ver mañana y en otros días sucesivos. Señor, que reciban esta palabra, que vos ya les has preparado el corazón para que esta palabra haga el trabajo para el cual tú la envías. En el nombre bendito de Jesús. No es una palabra más, no es un tiempo de estar escuchando un mensaje más, es un tiempo, Señor, en el que vos estás obrando en forma tremendamente sobrenatural, transformando realidades, cambiando cosas, rompiendo estructuras, rompiendo esquemas y poniendo tu verdad, tu esquema, tu diseño, Señor, tu versión de las cosas que nosotros no teníamos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Encomendamos a ti, Señor, este tiempo, bajo tu cuidado, tu protección, sabiendo que tú nos guardas de todo peligro, de todo mal. Y, Señor, ángeles acampando a nuestro alrededor, Señor, alrededor de nuestros hogares. Padre, aún los que vienen viajando de regreso a casa y lo están viendo. Señor, los que están en diferentes lugares de trabajo. Señor, tu mano de poder guardando sus vidas y las pertenencias de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, palabra de Dios es la que va a ser soltada. Amén, amén, amén. Bueno, buenas tardes para todos los que no pude saludar.
a medida que se iban conectando. No me daba tiempo porque pasaban todos tan rápido. Entonces digo que... Y hay gente que se conecta, pero que no, a mí no me aparece. Siempre digo que no sé por qué a mí no me aparecen. Algunos sí, otros no. Bueno, igual, bienvenidos a todos. Los de la ciudad, los de fuera del departamento de Canelones, los del país y los de fuera del país. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a pastores y líderes de otras congregaciones que también están siguiendo la transmisión y nos siguen regularmente. Los bendecimos también sobre ellos, sus vidas, sus familias, sus congregaciones. Reciban la bendición. Amén. El otro día, bendiciones Eduardo, declaramos sobre ti, los que están mirando en el trabajo también, bendiciones. Carolina, recibe la bendición. El otro día me quedé pensando y meditando, martes pasado, y digamos que casi durante toda la semana, en el poder tan impresionante que no hemos dimensionado todavía a nivel grande como debiera de ser. Los creyentes todavía no hemos dimensionado el poder que hay en el nombre de Jesús. Bienvenida Alicia Rosa. Que por el hecho de creer en Él, la persona recibe vida eterna, es libre de condenación, de perdición, y pasa de ser uno más que se iba de cabeza a la condenación a ser un hijo de Dios. Y ahí comencé a pensar de vuelta, y Señor, acá hay algo más, tiene que haber algo más profundo, y como dije el otro día, que para que eso suceda, para que esa tremenda transformación, porque es el milagro mayor, como dije también, eso no es solo decisión humana, sino que en el momento de que la persona activa la capacidad de creer, el poder de Dios también se activa para hacerlo hijo de Dios. Pero para que eso suceda uno se tiene que ubicar entre lo que es y lo que ahora va a ser. Lo que era, y en ese instante ocurre lo que luego esa persona empieza a hacer. Y obviamente que estamos hablando de que, y ahí vino a mi mente otra vez Hechos 26, 18, la persona es liberada de un poder, de una potestad demoníaca que lo tenía cautivo, ciego espiritualmente, al pecado y a la maldad, con todas sus consecuencias. Entonces, Señor, digo, ¿qué es? Es una transformación, esta transformación de la persona que pasa a ser de un estado a otro estado, a veces lo hemos tomado tan a la ligera, incluso los creyentes que tenemos muchos años, lo hemos tomado tan a la ligera, o ya tan dado por sentado, que justamente esa es la base y raíz del por qué estamos caminando todavía en el Evangelio. ¿Por qué seguimos al Señor? Es que allí ocurrió algo tan sobrenatural, tan sobrenatural. Y la transformación que se da de pasar de un estado a otro requiere una acción sobrenatural de Dios. Entonces, este verso de Hechos 26, bienvenido Daniel Piris, Hechos 26, 18, quiero ir contigo allí, estar un momento para que el Señor nos hable de entendimiento y nos demos cuenta de la dimensión del poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor Jesús está hablando con el apóstol Pablo, lo está comisionando, después de su proceso de trato durante unos cuantos años. Entonces, le dice, yo te voy a comisionar, te voy a enviar, dice, en el verso 17, dice, para que abras los ojos de la gente no judía, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y quiero detenerme ahí por un momento. Este versículo junto con Juan 3:16, que justamente es el texto que estamos siguiendo en el libro de Juan,
De tal manera amó Dios al mundo. Este verso y este verso dejan claro que qué tipo de poder es necesario que haya para que un ser humano sea liberado de una esclavitud en la cual su alma está. ¿Qué poder tiene que existir para que la persona pueda abandonar el estado de vida anterior para pasar a otro estado de vida que el Señor llama vida eterna? Porque el otro estado anterior es condenación eterna. Entonces, empecé a meditar sobre esto y comencé a ir a la palabra y textos comenzaron a venir a mi mente. Y entonces, allí en Mateo 8, verso 29, ¿saben qué pasa en estas condiciones? Que el diablo sabe su destino. Como sabe su destino, y él odia a Dios y a todo lo que representa, es hecho a la imagen de Dios, que es el hombre, entonces, como él odia a Dios, él sabe su destino, y él quiere hacer con la gente que le pase lo mismo que a él. El diablo sabe su destino, como te dije. Y en Mateo 8:29 dice que el Señor estaba haciendo una liberación de dos endemoniados, gente con cantidad de demonios dentro. Y ellos, dice, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Jesús, perdón, hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso dice que el diablo sabe su destino. El diablo y los demonios saben cuál es el destino, un tormento eterno. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿qué pasa ahora? En Lucas 6:18, el diablo, como dije, se quiere llevar a todos los que se pueda llevar, que le crean a sus mentiras, a sus engaños, se los quiere llevar con él al infierno. Pero antes acá, él está siendo atormentado, ya sabe su tormento, porque sabe lo que va a pasar, y quiere hacer lo mismo con todos los que siguen sus engaños. Y dice en Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Él tiene una gente en este planeta atormentada por espíritus inmundos, porque el diablo las odia, como te odia a ti, me odia a mí. Nosotros fuimos convertidos, vamos a ver ahora, fuimos transportados de un reino a otro reino, de un poder a otro poder. Entonces, el diablo, mediante engaños, se ha tomado a mucha cantidad de gente y la atormenta. Y ahí dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Jesús estaba pasando con sus discípulos. Entonces eso está diciendo cuál es la característica en la que Satanás se mueve. Y no nos vamos a ir de allí de Hechos por un momento más, 26:18. Quiero llevarte a Juan 8:44. El diablo, dice la palabra, Jesús está hablando, él es mentiroso. Y dice que ahí es padre de mentira. Y hace que sus seguidores sean, ¿qué? Mentirosos. Vivan en la pero no esa mentira de decir mentiras, sino la mentira que lleva al engaño, al error y a la perdición. Que son dos cosas diferentes, aunque parezcan parecidas o casi iguales. Y Jesús se dirige a ese tipo de personas que sigue al diablo y le dice: ustedes tienen vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué padre? Porque el diablo quiere copiar al Padre Celestial.
que recibe toda la adoración, toda la honra, y el diablo la quiere para él. Entonces, la gente que le sigue está siguiendo a otro padre. El padre es el diablo, el padre, y dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todo lo que escuchan al diablo, de lo que van a escuchar de la boca del diablo, ¿qué va a ser? Mentira. Por eso la diferencia entre la voz de Dios y la voz del diablo. Y la voz de Dios la tenés en tu Biblia. Para saber discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo, tenés que tener mínimamente un panorama de la palabra del Padre Celestial, para no creer al Padre de mentira. Entonces el diablo, como sabe repito, sabe su destino, que va a ser atormentado, él quiere atormentar gente aquí en la tierra. Como él es mentiroso y no sabe hacer otra cosa, él quiere que sus seguidores, y si son creyentes mejor, también sea lo mismo. Como él odia, también odia. Hace que sus seguidores odien a la... Un cristiano puede odiar. Te dejo la respuesta a ti. El diablo es orgulloso. Entonces los que aceptan los halagos del diablo también lo son. Cuando te inflas, ¿viste? Cuando te crees más que los demás. Cuando crees que ya no necesitas más nada de nada ni de nadie, que lo sabes todo. Y el diablo es rebelde. ¿Y qué quiere hacer con la gente que sean rebeldes? Obviamente que no quieren saber nada, estar bajo un gobierno espiritual. ¿Ah? ¿Me vas siguiendo por dónde va todo esto? Entonces él sufre, hace sufrir. Él sufre y hace sufrir. Por eso dice ser libres de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? ¿Dice la palabra allí o no? ¿Dice en tu palabra? Colosenses dice que eres el príncipe de las tinieblas. Y la gente está cegada a la realidad espiritual y no puede ver su condición de perdido y está bajo poder del enemigo. Por eso dice que en Hechos, que una vez que la persona es libre, recibe perdón y pasa a ser hijo, recibe herencia como santo, porque hay una conexión ahí. En el libro de los Hechos, en ese 28-16, hay una conexión de dos entidades trabajando juntas. La potestad de las tinieblas, ¿sí? Y del poder de Satanás. Trabajan juntas, en conjunto, las tinieblas y Satanás, como jefe, para mantener cegada a la gente. Y eso lo dijo Jesús, hablando sobre sí mismo, ¿sí? Allí en Lucas capítulo 4, verso 18-19, dice que Él vino para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿sí? Para que la gente que estaba sin ver espiritualmente ahora pudiera ver. Para eso vino. Entonces, por eso yo quiero darte este punto tan fuerte, tan grande, tan claro, que para ser hecho hijo de Dios es necesario una intervención sobrenatural. Por eso a veces tomamos las conversiones de la gente o llevarles el evangelio a la gente de una manera muy light, tiramos unos versículos para que se conviertan. Y eso requiere de una intervención sobrenatural que quebrante el poder que hasta ese momento la persona los tiene cautivos. Entonces, hay una necesidad de que nosotros entendamos esto. Salir de un poder para otro poder. De una potestad para el reino de Dios. Pasar, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo máximo.
Esto es lo más grande, esto es lo mayor, esto es lo más impresionante que hay. La conversión. Y pastor, deberíamos estar hablando de cosas más elevadas. Sí, sí, sí. Pero yo me recuerdo haber hecho varias veces alguna invitación, pasar al frente a aquellos que no estaban seguros de su condición de salvos, y muchos creyentes pasaban adelante. Y no una vez, me pasó un montón de veces. Quizás tú que me estás viendo, estás escuchando, lo hiciste. ¿Por qué? Porque esto define todo. Entonces, dice que se conviertan, peguen la vuelta, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Y vos creés que las tinieblas, una potestad junto con Satanás, va a soltar así nomás a una persona? ¿Por qué no te has dado cuenta que después de tu conversión, después de comenzar a caminar el camino de Dios, te dan unas ganas bárbaras de volver atrás? ¿Cuántos pegan la vuelta? ¿Cuántos pegan la vuelta? ¿Cuántos abandonan el camino? Andan un tiempo y después... ¿Por qué? Porque no salieron de esa potestad aún. Todavía esa potestad los tiene cautivos. Son eso que le decimos a veces las conversiones a medias, que no existen. O te convertiste o no te convertiste, nada. O sea, o realmente dejaste que el poder de Dios hiciera el milagro y te sacara, te arrebatara, te arrancara de ese poder de Satanás y de las tinieblas para pasarte a la luz, y ahí vas a sentir los efectos. Una verdadera conversión, un verdadero cambio de actitud, a la persona no le quedan más ganas de volver atrás, porque sabe lo que significa ser mentiroso, ser torturado, vivir en amargura, no quiere volver más allá atrás. Sí, habrá bajones en el camino porque los hay situaciones, tentaciones del diablo para abandonar, pero no significa esto. Entonces, dice que se conviertan de las tinieblas a la luz. Yo me pregunto hoy por hoy, ¿cuánto llamado creyente verdaderamente está convertido de la potestad de las tinieblas a la luz de Dios? Y acordate que los versículos siguientes, Juan 3, 17 y 18, dice que la gente no quiere venir a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia. O sea, lo malo, el corazón que sigue estando contra Dios. Entonces el diablo sabe todo eso y trabaja en la vida de la persona. Y si puede casar a algún creyente fiel, lo puede casar engañándolo, mintiéndole, y la persona lo cree, marcha también. ¿Por qué? No porque Dios quiera. Dios no quiere eso. Entonces, acordate que dos entidades trabajan aquí. Las tinieblas y la potestad de Satanás. Las tinieblas es el elemento que ciega, que no deja ver la condición de la persona y que solo puede ser reprendida por la luz del Evangelio. Y la potestad de Satanás es el gobierno de esa persona, de ese lugar, de esa entidad, de esa zona, de esa área, que tiene a la gente cautiva. Entonces va a entrar otro elemento más aquí. Entonces, cuando dice ser hechos hijos de Dios, sabemos que pasamos rapidísimo, ¿no? Nacer de nuevo. Ahora, hecho significa que hay una acción, es la acción de hacer. Dios hace, somos hechos. ¿Por qué somos hechos? Porque estábamos deshechos de la imagen y semejanza moral de Dios. Y ser hechos hijos habla de que dejamos al padre de las tinieblas, al padre de la mentira, al padre del engaño, y pasamos a ser hijos del Padre Celestial. Pasamos al original. ¿Por qué ser hechos?
hijos de Dios. Porque, repito, estábamos deshechos de la imagen y toda aquella persona, escúchame bien, toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, la imagen de Dios en él, la imagen de Dios, no Dios, la imagen, fuimos hechos imagen y semejanza, está deshecha. Por eso habla de restaurar todas las cosas. ¿A qué? A la imagen y semejanza moral de Dios, no la figura de... Dios no tiene la figura como tenemos tú y yo, esta figura física humana, Dios no. Dios es espíritu. Pero sí, la imagen moral, la semejanza moral con Dios, sí. Entonces, hay quienes preguntan, ¿y cómo creo? ¿Y qué es creer en Jesús? Y tú me dirás, pero pastor, más que elemental. No, ¿sabes que no es tan elemental? Porque hay mucha gente que desarrolla la facultad de creer en la mentira, el engaño, desarrolla la habilidad de creer. ¿Pero en qué? En la oferta satánica. Creen todo lo superficial, lo creen, no se ponen a pensar ni detenerse cómo fue que creyeron, entendieron que les convenía, lo que el diablo les ofrecía, satisfacía su ego, creen. Y así vive. ¿Activaron una facultad de creer? Claro que sí, pero errónea, errada, la que el diablo les ofrece porque sabe que se los va a llevar con él porque los odia, para sufrir lo mismo que él va a sufrir, para ser atormentado eternamente. Pero esa gente no meditó ni especuló para recibir la oferta del padre de mentira, de la potestad de las tinieblas, porque están cegados. Pero sí especula con el mensaje que les puede salvar, el único mensaje que les puede salvar, el único que les puede evitar la condenación eterna. Por eso el poder en el nombre de Jesús es tan grande, porque rompe, corta, deshace esa potestad deshecha, esa influencia demoníaca sobre la vida de una persona es deshecha, y la potestad y la influencia del Espíritu Santo empieza a actuar en esa persona. Hay un rompimiento. La conversión en realidad es un rompimiento. Rompo mi pacto con las tinieblas, la maldad, el pecado, Satanás, y empiezo a caminar con el Señor. ¿Por qué? La palabra dice en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué? A su condición. No reconocen su condición de perdición eterna, que van a ser atormentados eternamente. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, la luz del Evangelio. Esa potestad es la potestad de las tinieblas, los ciega, no les permite ver su condición y el diablo los tiene. Ahora, por eso es necesario que la persona sepa y entienda cuál es su condición antes de aceptar a Cristo. Por eso Jesús nunca le dijo, acépteme como el Salvador. Jesús no dijo a la persona, vamos a hacer una oración conmigo y ya está. El poder de él se desataba para que la persona tomara decisión. Porque la habilidad de creer está, o para un lado o para el otro. Entonces, la persona tiene que saber que cuando acepta al Salvador, va a ser libre de ese poder condenatorio, pues la persona que no tiene a Cristo sabe que está mal. Sabe que, lo podrá negar, pero la persona sabe que está mal. Sabe que hay algo, porque el Señor lo puso ahí, sabe que hay algo que no le cierra. Por más que lo niegue y se vuelva ateo y despotrique o lo ponga ya en el archivo y no quiera ni abrir, ni hablar de eso, pero sabe la persona, sabe que está mal. Porque sabe que está bajo engaño, pero no puede salir por sí solo. Entonces, cuando vos vas a la palabra de Dios otra vez, ahí en Juan 3:18, dice, el que en él cree, en Jesús, en el poder de su nombre, no es condenado. Pero el que no cree, entonces, ¿para quién es la condenación? Pero la persona no puede creer hasta que no escuche del poder que hay en el Señor. El poder que hay en su nombre. Después la persona decide. Entonces, en Romanos 8:1 dice, ¿no? Todo tan conocido el pasaje, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Terminó. Quiere decir que hasta ese momento, la persona cegada, la persona sin ver la luz, sabe que está condenado. Por eso mucha gente se disculpa diciendo, mis pecados son tan grandes, yo pequé tanto y tan fuerte y tan repetidamente que ya yo no sé si Dios me va a perdonar. Se sabe la condenación. Otros lo dicen con otras palabras. Pero hay gente que te lo dice así. Quizás te has tenido la oportunidad. Entonces, ahora pues, desde el momento que la persona cree, ya no hay más condenación. Eso significa que se rompió, por el poder del nombre de Jesús, se rompió la influencia demoníaca que había sobre esa persona, cautiva por el pecado, cegada por las tinieblas, y Satanás lo manejaba como títere. Se rompe. Y para eso se necesita, para esa ruptura, se necesita el poder sobrenatural. No hay manera. Por eso mucha gente viene a la iglesia, pero nunca vino a Cristo. Muchos vienen, reciben el mensaje, muy lindo, amén, gloria a Dios, pero sus vidas no hay conversión verdadera. Conversión verdadera es esa ruptura de una potestad a la otra potestad, de un poder que lo tenía gobernado y dominado para destruir su vida, hacerlo de todas las cosas, para pasar al poder de libertad, de no estar más bajo condenación. Ahora pues, a partir de ese momento, y la ahora pues dice, a partir de ese momento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que están en, es adentro. Adentro. En Cristo Jesús fueron sacados de en el diablo, en las tinieblas, en la oscuridad, en la ceguera espiritual. Ahora pasaron a estar en Cristo Jesús, no hay más condenación. Y no es que la voy a ver futuramente, no, ahora lógicamente si abandonan completamente todo y le dicen al diablo, me voy contigo, esa es otra historia. Aún así Dios va a salir a buscarlo. Entonces cuando en Juan 3:19 dice condenados para perdición, describe la condenación que los hombres aceptan sobre sí mismos. ¿Está? Es algo que el hombre acepta. Ahora, la tiniebla es moral y espiritual. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con lo justo, recto, santo, conforme al orden, al diseño divino original, es tiniebla moral y espiritual. No, es que no entiendo, es que no me interesa. No, es ceguera espiritual. Por eso les digo siempre a los que van a evangelizar, orar de esa manera. Que Dios, por medio de su poder activado sobrenaturalmente, quite la ceguera. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea que tenés que orar para que el entendimiento de esas personas que le vas a hablar del Evangelio, antes de hablarle, Señor, quita la ceguera. Que su entendimiento le sea abierto. Que su entendimiento le sea abierto. Recuerda aquellos dos discípulos después de que Jesús muere, resucita y se fueron. Dos de ellos se iban y Jesús se les aparece y camina con ellos al lado. Les habla de todo. ¿Y cuándo es que ellos se dan cuenta? Cuando Jesús se va, dice que les abrió el entendimiento. Se dieron cuenta. ¿Cómo? Porque habían caminado 3 años con él y no lo conocían. 3 años y pico caminando con Jesús y no se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba al lado de ellos. El mismo con el que habían visto tanto milagro y tanta cosa tremenda. Aún siendo los discípulos del Señor. Por eso tenemos que darle el valor, el entendimiento y el valor real en nosotros a la conversión, por más que sea la cosa más elemental, pero por ser elemental no deja de ser la más grande, la mayor o el mayor de los milagros.
Ahí ocurrieron para que tú y yo hoy estemos donde estemos y disfrutando lo que estamos disfrutando y siendo privilegiados de estar siendo hijos de Dios, ocurrió una acción sobrenatural. ¿Ah? Entonces Jesús mismo es la única luz moral y espiritual del mundo. Ahí en Juan 8:12 lo dice. ¿Sí? Él mismo pone, es uno de sus nombres. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, te lo voy a repetir, el que me sigue. Y eso no significa ir a la iglesia, ni significa ver ahora, estar haciendo esto que estamos haciendo acá, eso no significa. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué significa eso? Que dejó de andar bajo el poder y la potestad que lo tenía cegado, porque ahora dice, tendrá la luz de la vida. ¿Y quién es la luz y quién es la vida? Jesús. Cuando tú le vas a hablar a un no cristiano, tenés que tener muy claro esto, querido. Esta es la base más básica y elemental, junto con 2 Corintios 4:4. Tenés que tener claro vos, que vos le vas a hablar a una persona que está bajo una potestad, que trabaja junta con otra, que es Satanás, y que tiene a esa persona cegada para que no le resplandezca la luz del Evangelio, no se convierta y el Señor lo perdone y lo sane. Porque el Señor, eso fue lo que le dijo allí en Hechos. Jesús le estaba diciendo a Pablo, vos les predicás el Evangelio, dice, le vas a llevar para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecado y herencia entre los antiguos. ¿Cuándo la persona va a recibir perdón de pecados? Mientras está bajo la potestad de Satanás no puede. Mientras está cegado por las tinieblas no puede. Entonces dice, el verso 18 comienza diciendo ahí, Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos. Lo mismo que 2 Corintios 4:4. Si primero no se les orás para que les sean abiertos los ojos, ellos van a seguir cegados por las tinieblas y vos le estás hablando a los demonios. Vos tratás de convencer a un demonio que se convierta a Cristo, a esa potestad de las tinieblas que adore a Dios. ¿Vas entendiendo? Por eso que es tan poderosísimo el nombre de Jesús y el poder que desata, que activa, y que tiene que ocurrir un milagro sobrenatural para que una persona abandone la potestad de las tinieblas y pase al poder de Dios, para que deje el poder satánico y pase al gobierno del reino de Dios. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, se terminó, no anda más en tinieblas. Si se mete en las tinieblas, se mete porque quiere, pero ya no está siguiendo a Jesús, porque Jesús, no hay ninguna tiniebla en él. Si vos y yo seguimos a Jesús, seguimos sus palabras, seguimos sus principios, nos movemos por lo que el Espíritu, las tinieblas no van a prevalecer. O sea, no van a tener potestad. ¿Por qué? Porque lo dice acá, sino que el que me sigue tendrá la luz de la vida. Y en los salmos el salmista decía, ¿no? Lo decimos tan rápido, así también tan... Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, antorcha a mi camino. Pero y claro, ¿por qué necesitas una linterna? ¿Por qué necesitamos una lámpara? Porque el mundo en que vivimos está en tinieblas. Si no andamos como ellos, necesitamos la lámpara, la luz del Evangelio, para alumbrar nuestro camino y el camino de los demás. Que nos sigan. Mirá, mijito, es por acá. He orado por ti, va. Entonces, las tinieblas espirituales, ¿cómo son confrontadas? Por la luz de Jesús. Entonces, cuando vos entras a un lugar de tiniebla, la oscuridad allí, algo pasa. Cuando vos entras a un negocio, estás en un lugar, la oscuridad que está allí es confrontada por la luz de Dios que está en vos. Jesús está en vos.
Entonces cuando el mensaje del Evangelio le llega a la persona, cuando vos oraste para que sus ojos les sean abiertos y la ceguera se vaya, entonces ahí sí la persona ya después tiene que tomar su decisión. Entonces es trágico que los hombres, obviamente que amen más las tinieblas que la luz, se rebelen contra la luz porque quieren seguir con sus obras malas, como dice la palabra. Entonces cuando la luz aparece, ¡psh!, dispara. Pero hay otros que no. Hay otros que están desesperados que les llegue la luz, quieren ver la luz, que de alguna manera luz llegue a sus vidas y les muestre qué está pasando con ellos. Porque están bajo sufrimiento, bajo dolor, bajo tristeza, bajo angustia, bajo tormento. El diablo los tiene como sabe que él va a pasar en el infierno. Viste que uno cree, pasan los años y uno, por lo menos en mi caso, yo me estoy dando cuenta que textos que eran los que conocimos el ABC del Evangelio, allá, cuando recién nos convertimos. Ah, ya está, ya fueron. Es que justamente hoy tienen más, lo tuvieron siempre, pero la vigencia que cobra esto hoy es tremendo. Porque repito, ni a vos ni a mí el diablo nos soltó fácilmente. El diablo no va a soltar a la gente que tiene cegada, cautiva, así nomás. Entonces, si vos no tenés claro el evangelio que le vas a llevar, cuáles son los pasos, el primer paso primero. Jesús cuando llegaba a una ciudad, a una aldea, a un lugar, cuando iba de camino, él irradiaba la luz y la gente venía a buscar. La gente se arrimaba a donde estaba Jesús. Las tinieblas, no en todos los casos, porque no todos se convertían, no todos se convertían, pero la gente que era confrontada y quería, él los sanaba, los perdonaba, los limpiaba, los transformaba y la gente lo quería seguir. Ese es el tema del Evangelio, ese es el tema de Juan 3:16, tan conocido, tan famoso, tan ser quitado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que es el reino de Dios, y de la potestad de Satanás a Dios. Quiere decir que hay, como te dije, dos entidades trabajando, confrontando al Señor para llevarse cautivo al infierno, a sufrir, a ser atormentado a toda la gente que le sea posible. En ti, en mí está no permitirlo. A mí, desde esta manera. En ti, desde tu lugar de trabajo, de tu lugar de estudio, de tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, como sea. Acordate de esto. Acordate de todo esto. Podés ver el mensaje de vuelta, volverlo a repasar. Pero hoy por hoy, si siempre fue muy, pero hoy estamos viviendo ese tiempo donde la gente está sufriendo, muchos callados, porque no tienen a quién acudir, no saben qué pasa. Y vos y yo tenemos la respuesta. Por eso uno sube los mensajes y escritos, predicados, para que la gente por la cual estamos orando todos los días de 7 a 8 de la mañana, en este país, los ojos les sean abiertos y se conviertan. Y el Señor los perdone, el Señor los sane y reciban herencia como nosotros, como hermanos en Cristo. Amén. Padre, que esta palabra, Señor, sabemos, oramos al principio, haya llegado a los corazones que estaban preparados. Aquellos, Señor, que se van a transformar en evangelistas poderosos, ungidos, llenos del poder y de la autoridad de Dios, habiendo entendido cómo orar por las personas, cómo ir a rescatarles en el poder del nombre de Jesús. Señor, en esta hora extendemos, Señor, el poder sobrenatural sobre las vidas de cada uno que necesita liberación, que necesita salvación. Tú si estás mirando y no tenés a Cristo en tu corazón, no le has dado, estás viviendo en oscuridad interior, estás viviendo en tinieblas. Decirle al Señor, yo quiero pasar de las tinieblas a la luz. Ahí mismo el Señor va a hacer el milagro contigo, porque es sobrenatural. Vos no tenés que hacer nada, lo único que tenés que hacer es creer. Yo lo creo, yo lo creo.
Si tú nunca lo hiciste, voy a hacerlo ahora mismo. Con tus palabras, el Señor te escucha. Y va a producirse un milagro sobrenatural. Yo puedo decirte que en mi caso, yo no conocí al Señor, no me encontré así con Él, no fui liberado adentro de un templo. Fui en la cocina de mi casa, comiendo un plato de fideo. Ese es mi testimonio de cuando el Señor hizo el impacto en mi vida. Estaba solo en mi casa. Nadie me habló del Evangelio en forma directa. Me habían hablado, pero no en forma directa. Pero el Señor hizo la obra. La puede hacer contigo ahora mismo, ahí donde vos estás. Solamente si vos crees y querés y deseas ser transportado de ese lugar de sufrimiento al lugar de vida. Donde tus pecados vas a experimentar el perdón de tus pecados. Vas a sentirte limpio como nunca. Toneladas van a salir de arriba de tus hombros. Paz va a llenar tu vida. Y algo nunca experimentado. Una seguridad de tu eternidad. Sean benditos. El amor de Dios, la paz de Dios, la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada hogar, sobre cada familia representada hoy aquí, los que lo verán después. El amor de Dios sea manifestándose en sus vidas, la protección del Señor, el cuidado de nuestro eterno bendito Papá, sea sobre su vida, sobre sus casas, sobre todo lo que tienen. Te bendigo. Bendigo tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. No olvides compartir la palabra. Sea a través del mensaje de hoy, a través del blog, testificando personalmente, pero hablándole de esta manera, habiendo orado por la persona primero. Comparte el Evangelio. Es el momento de hacerlo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, sábado a las 5 de la tarde. El jueves a las 9 de la mañana, los que se quieran prender, tenemos una clase del grupo 3 de escuela de entrenamiento, jueves a las 9 de la mañana, y si no, sábado a las 5 de la tarde, para seguir predicando el Evangelio del Reino de Dios. Dios te bendiga.